La guerra es brutal por toda la galaxia, no hay ningún sector que esté en paz, los clones luchan por toda la galaxia, mientras en la Tierra la situación es deplorable, miles de jóvenes terrícolas mueren luchando contra los que alguna vez fueron sus vecinos, la República y los separatistas luchan por la vitalidad e importancia de la Tierra en la galaxia, todos los días se repite la misma situación. Levantarse. Salir al combate. Enterrar a tus amigos. Esperar la siguiente ofensiva. Los clones le tomaron cierto aprecio a los soldados de la Tierra, luchan con la misma determinación que ellos a pesar de las brutalidades de ese conflicto. Rusia lidera el avance en una Europa separatistas, China y Japón contienen todo lo que pueden a los republicanos mientras que Israel sufre las embestidas árabes, Turquía sufre de ataques químicos hacia su población, Canadá se replanteó la posibilidad de apoyar a la República, mientras Estados Unidos ofrece resistencia a los ataques provenientes de Latinoamérica y el Caribe. Las fuerzas de la Tierra conocidas como los Leales cambian su nombre por el de las Fuerzas Voluntarias Terrícolas o la Legión Terrícola, lanzan ataques casi continuamente contra los separatistas. En 2 meses de lucha, las fuerzas separatistas en Polonia son desbaratadas por el arrollador empuje de las fuerzas combinadas rusas X clónicas, la férrea defensa de los Estados Unidos se desbarata por la cantidad de efectivos en el ejército leal a la República. En el espacio las flotas republicana y leal se enfrentan en feroces combates por el control del espacio, las fuerzas de Marte empiezan la invasión de la Luna para liberar presión de los ejércitos terrestres, los separatistas desvían gran cantidad de recursos a la Tierra para controlarla. Pasan 5 meses de las fuerzas de la República controlan la mitad de Europa, en Asia Japón se rinde incondicionalmente, las fuerzas clones quedan vigilando la zona, en China se sufre una escasez general de recursos básicos para la vida tales como el arroz, el pan, las verduras y varios medicamentos que se utilizan para tratar a los millones de heridos en los combates, en América la situación es más sombría, los Estados Unidos bombardeaba biológicamente a la isla La Española eliminando por completo a la población civil, después de ese acto intentó establecer una base de avanzada pero fue detenido por fuerzas provenientes de Brasil, en el Medio Oriente las fuerzas árabes han ocupado Jerusalén, los clones impiden que se realicen actos violentos contra la población civil. Un grupo de terroristas conocidos como los Libertadores de la Tierra realizan ataques suicidas contra las bases republicanas, igual realizan ataques contra los ciudadanos fieles a la República. Canadá en la desesperación traiciona a los separatistas y se atrinchera en su territorio, empieza a negociar con los republicanos, los EVA envían a la mitad de sus fuerzas armadas a la frontera de Canadá, quedando el frente sur sin tanta presión y permite el avance de los republicanos, la Luna es tomada por fuerzas provenientes de Marte. 8 meses, los niveles de violencia en la guerra son parecidos a los de la Primera Guerra Mundial, pero siendo estos muchos más brutales, los heridos se cuentan por millones, mientras que los muertos por miles, la escasez de recursos en China afecta de tal manera a este país que los soldados se rinden a cambio de comida, los que se mantienen firmes a luchar por su país mueren debido a la falta de alimentos, los hospitales militares no pueden salvar a los soldados heridos. Estados Unidos empieza a caer en la misma situación, Francia y Gran Bretaña están desesperados, miles de sus soldados caen muertos por la maquinaria bélica rusa. Fuerzas mexicanas empiezan una ofensiva al sur de los Estados Unidos tomando grandes porciones de su territorio, la flota republicana derrota a la flota separatista y empiezan a llegar más recursos al frente de batalla, se sabe que los clones logran victorias en varios planetas, pero igual los separatistas lograron capturar planetas leales a la República. Canadá empieza a retroceder debido a la cantidad de soldados americanos que lo atacan. 9 meses la victoria está cerca, las fuerzas rusas y clones están en la frontera con España, fuerzas de Argentina empiezan a desembarcar en territorio británico, las fuerzas mexicanas ya han conseguido tomar toda la costa oeste de los Estados Unidos, Canadá logra realizar una operación en pinza, logrando encerrar a cerca de 2 millones de soldados americanos, un duro golpeo a la moral de los estadounidenses, China entra en guerra civil por la escasez de recursos, los ataques de los grupos terroristas hacia la República van en aumento. A pesar de la circunstancia, la Legión Terrícola envía fuerzas a los diferentes planetas, donde se libran batallas entre los separatistas y republicanos. 10 meses caída de Londres, fuerzas provenientes de Sudamérica, mayormente compuestas de argentinos, uruguayos, brasileños y venezolanos fueron los principales medios para tomar la ciudad. Un resentido soldado argentino cuelga la bandera de su antiguo país sobre el Palacio Real. Contactos entre el frente canadiense y mexicano en el centro de los Estados Unidos, caída total de Florida a manos de fuerzas cubanas, venezolanas y mexicanas, los clones participan abiertamente en varios enfrentamientos con sus aliados.
mencionando a los clones, varios de ellos quedaron impresionados por las costumbres de los latinos y demás aliados. Los observan con respeto. En España el ejército recurre a la guerra de guerrillas, tratando de minar los avances de los clones y rusos. Se realizó un desembarco masivo liderado por fuerzas mexicanas en las costas de Portugal. 11 meses de guerra. Las restantes fuerzas armadas de los Estados Unidos se atrincheran en Washington DC. La península ibérica es controlada por los clones y rusos. Escandinavia está en la misma situación. En China, la guerra civil es demasiado brutal a pesar de que los rebeldes reciben apoyo por parte de la República. Hace tiempo el último batallón de droides quedó destruido sin ese potencial y sin esperanza en conseguir refuerzos de los separatistas. El gobierno de la República Popular China se rinde. Los Estados es el último país separatista que no se rinde. Una semana de asedio a Washington DC. Las fuerzas combinadas de Latinoamérica y la República consiguen avanzar lentamente por las calles del enemigo. Los estadounidenses ofrecen resistencia simbólica pero no más. En un ataque de ira, las fuerzas armadas mexicanas en su mayoría empiezan a realizar actos de vandalismo por toda la ciudad. Los clones tratan de detenerlos pero sus aliados, al ver por fin la victoria sobre sus enemigos, siguen el ejemplo de los mexicanos. La guerra vuelve a los hombres en animales. Tras derrotar a los separatistas en la Tierra, la Legión Terrícola es dividida en las legiones 242, 344, 567, 894, 509 y la 607. Se construyen varios transportes y cruceros para el transporte de las tropas. La Tierra se vuelve un importante puerto de naves para la República, además de que logran construir astilleros, desde donde se fabrican cruceros clase Venator. Las legiones provenientes de la Tierra ayudan a ampliar más el frente de la guerra. Pasan así los 2 años restantes de la guerra. Las legiones terrícolas y clones toman varios planetas separatistas y recuperan planetas de la República tomados por los separatistas. Sus participaciones más destacadas son en Geonosis, Umbara, Vilot, Mon Calamari y la defensa de Camino, además de la defensa de Coruscant. Un hecho extraño es que en la batalla de Umbara un soldado clon fue herido mortalmente en la cabeza, y debido a que su unidad médica estaba alejada, la Legión Terrícola 607 lo lleva a su unidad médica. Se realizó una operación de emergencia y en el proceso se descubrió un biochip. Se desconocía sus funciones y debido a eso se lo envía en secreto al Tierra. La Orden de los Caballeros Jedi funda una pequeña academia en la Tierra. Ahí se realizan pruebas con el chip mediante un robot experimental. Todo fue con cierta normalidad hasta llegar a la Orden 66, donde repentinamente el robot intentaría atacar a un Jedi que estaba cerca del lugar. El robot es desactivado y se empiezan las investigaciones. Después de la batalla de Templo Jedi, debido a la insistencia de los gobiernos de la Tierra para defender el templo, el senador Palpatine parece molestarse por lo que ocurre. En medio de un fiero combate, un comandante clon es abatido, por lo que un médico de la Tierra intenta llevarlo a un lugar seguro. Recibe ayuda de un oficial humano que escucha como el holocron recibe un mensaje. Este lo agarró y activó, recibiendo un holograma del senador Palpatine ordenándole ejecutar la Orden 66. Este responde afirmativamente y guarda el holograma. Al voltear, ve como uno de sus compañeros clon apunta a su general Jedi. Espero les guste este capítulo. Mañana no subiré video y tampoco los domingos, y si subo será por querer adelantar una serie y algo por el estilo. Dicho esto, los saludos a Walter, Demon Ren, Zeke Fanfics, Aaron Brine 20, Phoenix Dragon, Rain Kasutoru, Vamos y Sana y Scorn. Bueno, pronto seremos 80 en el canal. Gracias por apoyarme en estas teorías locas. Dejen su like y suscríbanse. Nos vemos.